Los amó hasta el extremo. Es el cuaderno, por tanto, de todos los cuadernos de este curso de estas catequesis para adolescentes, es el cuaderno sobre la pasión y la muerte de Jesús. Por tanto, es un cuaderno muy apropiado, aunque no es un cuaderno litúrgico, es un cuaderno del grupo de los cuadernos vitales, pero es un cuaderno también muy apropiado para trabajarlo en el tiempo con los chavales, en el tiempo de Cuaresma, igual que los de la Cuaresma, ¿no? O al menos antes de Semana Santa, ¿no? Objetivo: preguntarse por la soledad, el dolor, la oscuridad y la muerte, y reconocer en Jesús crucificado y abandonado que ha iluminado toda tiniebla, ha acompañado toda soledad y ha perdonado todo pecado. Esto está tomado de una oración del cuaderno o de una frase del cuaderno y lo hemos llevado al objetivo porque era suficientemente clara, concisa y explícita de lo que queremos hablar. Es decir, aquí se hace referencia ya en el objetivo a la clave de la precatequesis, la experiencia humana de la soledad, el dolor, la oscuridad, la muerte, y la catequesis carismática, el anuncio de la buena noticia, que es, como hemos escuchado en el vídeo decir a Quique Figaredo, decirle a Mao, él ha hecho suya esa realidad y es el Hijo de Dios. Y la ha hecho por amor a ti, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la idea principal. La portada, pues como veis, voy a sacar el cuaderno que lo he traído aquí. La portada, foto, la silueta de un joven, algunos otros jóvenes, se supone en una adoración a la cruz, también la cruz muy sencilla, solamente siluetada, solamente la silueta de la cruz, solamente los trazos de la cruz, ¿no? El título: Los amó hasta el extremo, expresión de San Juan del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Empezamos por la catequesis, pregúntatelo todo. Le hemos puesto como la pregunta existencial de esta catequesis, la hemos llamado solo ante el peligro. Evidentemente, esta sería una de estas preguntas que tienen que ver con la pregunta del sentido de la vida, pero desde la experiencia de la soledad y la experiencia de la situación, digamos, de peligro, de algo que nos puede producir temor o temblor en la vida, ¿no? Si os fijáis, es muy parecida a la pregunta del cuaderno 14 de la vocación sacerdotal. ¿Hay alguien? ¿No? Ahí hacía referencia también a una experiencia de soledad, porque lo que se buscaba era la respuesta del acompañamiento de la Iglesia en general y del ministerio sacerdotal en particular. Aquí la pregunta es parecida, pero es otra, y sobre todo es muy importante el solo, pero es tan importante como el solo es ante el peligro, la idea del peligro. Bien. En torno a esta pregunta tienen que ver los 4 elementos de la precatequesis. Los 4 elementos de la precatequesis, que son, el primero de todo es, bueno, aquí tengo una cosa que lo tenéis de la guía, ¿no? Que puede ser interesante leerla. Aparentemente, antes de hablar de cada uno de los elementos, aparentemente la sensación de peligro no es muy propia de los adolescentes, pero solo aparentemente. Los adolescentes temen ante muchas cosas que pasan en sus vidas, a lo mejor no aquellas relacionadas con la precaución ante el peligro físico, a no ser que sea a posteriori, como en el cuento del milagro de la piscina propuesto en esta catequesis, pero temen, y el mismo cuento lo refiere simbólicamente, tanto las imprevistas situaciones nuevas como el sufrimiento de sus sentimientos, ¿no? Y no solo los fracasos amorosos pasajeros e inconsistentes, sino otro tipo de situaciones como el temor ante la posible separación de sus padres. Es una cosa que temen mucho los niños y los adolescentes cuando ven que hay problemas en casa. Los problemas en casa de un hermano mayor, la ruptura de una amistad consolidada, la enfermedad o la muerte de alguien cercano, o su descrédito en su grupo primario, en su entorno. Son todas realidades, podríamos hacer una lista muy grande de cosas que temen, ¿no? Yo me acuerdo, si os acordáis, en el vídeo que hicimos de
de presentación de todo este material, ¿no?, de los adolescentes, como en la primera parte de ese vídeo Juan Carlos Carvajal, del equipo de expertos, nuestro teólogo en la catequesis, es el director del bienio de Teología Catequética de San Dámaso. Él decía en ese vídeo, en una de las intervenciones, él decía, da la impresión de que los adolescentes van un poco desobrados, ¿no?, de que en realidad tienen muchos temores. Los esconden, los disimulan, pero tienen muchos temores, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver también un poquito con esto, ¿no? Ante esto, ¿qué es lo que ofrecemos estos 4 elementos? Bueno, lo primero es la película La vida de Pi. La vida de Pi es una película, lo primero de todo, fantástica. Fantástica en el sentido no solamente de que es una película que merece la pena verla, sino fantástica en el sentido literal de la palabra, que es todo lleno de fantasía, ¿no? Es una palabra muy oriental y muy desde la fantasía oriental, ¿no? Hay que tener en cuenta que, claro, toda la historia que cuenta de cómo él se queda náufrago con un tigre, ¿no? Y cómo porque el barco en el que va, en ese barco van los animales del circo, que era el circo que tenía su familia, sus padres, ¿no? Su negocio era un circo, pero deciden emigrar y trasladarse, y lo que hacen es que se va toda la familia con los animales del circo, ¿no? Y entonces ahí, pues cuando se produce el naufragio, pues, y él consigue salvarse con un bote, de repente ve que sobre el bote, además de otros animales que pasan por el bote así se queda un tigre, y él, la mitad del naufragio, está en el bote con un tigre. Luego él hace otro barquito aparte, vamos, una especie de... Y entonces está el tigre en un sitio y él en otro. Bueno, si habéis visto la película es la película más a los chavales, a los niños, a los les encanta porque es una película de aventura. Pero es una película de aventura que tiene una cosa magnífica, que es que la presencia de Dios y la referencia a Dios es permanente en toda la película. Es que no hay una escena, porque la clave de Pi es su fe. Desde el primer momento, desde niño, por eso hemos puesto la escena, y su fe en Cristo, que él no era cristiano, él se hace cristiano. Hay una escena en la película, claro, en el vídeo no podemos meter, hay una escena que es cuando él, en familia, les explica a sus padres y a sus hermanos por qué se hace cristiano, ¿no? Porque él, desde que oye hablar de Cristo, él se entusiasma con Cristo, ¿no? Entonces es un cristiano de experiencia, y es un chaval con una fe y una esperanza impresionante, y eso es la constante, ese es el secreto de Pi, ¿no? La película se llama como hemos dicho que se llama, la vida de Pi, pero podríamos llamarla el secreto de Pi, porque es su fe, ¿no? Entonces, en ese sentido es un testimonio magnífico, precisamente de una fe y una esperanza, contra toda esperanza. En los momentos más difíciles del naufragio, él en ningún momento pierde, él le grita a Dios, ¿no? Le invoca, pero siempre espera, ¿no? Y siempre se libra del peligro, siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante toda la aventura, toda la historia desde esta perspectiva, ¿no? Y en este sentido, pues solo ante el peligro, pues ya la película da una respuesta desde la fe. Solo ante el peligro, no. En esta aventura, en esta historia ficticia, no es una historia, es una película, es una historia ficticia, en esta historia vemos un personaje, en este cuento hecho película, vemos un personaje que no está solo ante el peligro, porque tiene a Dios, confía en Dios y tiene la experiencia de que sale del peligro, ¿no? Bien, esa es la película. Luego está... aquí os pongo alguna cosa interesante, ¿no? Dice la guía, la película La vida de Pi, aun en la fantasía propia de un cuento oriental, ofrece una interesante reflexión para ellos sobre a quién acudir si se sienten en peligro, solos, inseguros o perdidos, ¿no? Como decimos en el recuadrito que hay siempre donde la película, si Pi pasa en su naufragio por los peligros más inimaginables, él sabe de otra presencia, se confía a ella, y su proeza para sobrevivir se convierte en una aventura para su alma. Además, hay una escena suficientemente recogida en el vídeo en la que un sacerdote le explica espléndidamente a Pi el sentido de la pasión de Cristo, ¿no? Como hemos visto ahora en el vídeo, que es muy interesante esa escena, ¿no? Bien, y por tanto ya esa escena, digamos que es una escena muy importante, por eso la hemos querido recoger en el vídeo, porque tiene un doble valor en esta catequesis. Por un lado, sirve, como toda la película, la respuesta solo ante el peligro,
pero por otro lado ya apunta directamente al misterio de Cristo en la cruz, que es el tema central de la catequesis, ¿no? Por tanto, tiene esa doble virtualidad, ¿no? Pasamos al cuento. El cuento Milagro en la piscina. Es también un cuento muy clásico y es un cuento muy bonito, muy original. Dice la guía, los textos en la última sección de esta parte, la que siempre nos invita a soñar horizontes nuevos, nos habla ya directamente de Dios, el que salva al joven de la piscina, en la película el que salva a Pi del naufragio, en la Biblia, en el texto bíblico, el que salva a Job de la desesperación, ¿no? Pero en concreto sobre el cuento, decimos, curiosamente en los tres relatos aparece como marco la presencia o la ausencia de las aguas. Esta es también una cosa curiosa, ¿no? No ha sido buscado, ha dado la casualidad de que a la hora de buscar estos relatos, por otro lado, luego pues te das cuenta de que aparece el agua en todos ellos, ¿no? En el naufragio, de la película, en el cuento y también en la poesía del libro de Job, ¿no? El cuento nos remite, esto es importante, esta es una idea que yo creo que es importante. El cuento nos remite a la nostalgia de Dios explícita y directa en los adolescentes que han tenido ya alguna experiencia religiosa, como es el caso del protagonista del cuento, ¿no? Como también implícitamente o indirectamente por quienes no la hayan tenido, que también se sentirán interpelados por el relato. Como sabéis, una de las virtualidades de todo relato es que nunca se impone, porque no habla de ti, sino de un tercero. Y por tanto te da ese margen de libertad para que tú te puedas ver en el espejo de ese tercero en tanto y cuanto lo veas, lo quieras ver, ¿no? Y en el ritmo que tú tengas, ¿no? Aunque, por tanto, siempre, como todo buen cuento, siempre, como todo buen relato, siempre quiere hablarte de ti. Todo buen relato siempre quiere, a través de otros, pero quiere hablarte de ti, ¿no? Bueno, esto aparece en este... ¿Cuál es la idea principal del cuento? La idea principal del cuento es un chaval que está... entra en la piscina del colegio o de donde sea, a oscuras por la noche, se quiere dar un chapuzón, pero no ve, está prácticamente, ve lo mínimo, ¿no? Como para subir al trampolín, y cuando está a punto de tirarse por el trampolín, de repente al poner los brazos en cruz para tirarse, se acuerda de la imagen de Jesús en la cruz, y en ese momento siente que necesita, en ese momento, en lugar de tirarse, sentarse en el trampolín y ponerse a rezar, porque hacía mucho que no había rezado. Entonces se pone a rezar y se queda dormido. Y cuando después se queda, no me acuerdo si se queda dormido, qué es lo que pasa, bueno, luego lo tenéis en la cuenta. El caso es que después pues encienden las luces cuando llega el guardia de seguridad y resulta que la piscina está vacía. Es decir, que sin agua, o sea, que si se hubiese tirado se hubiese matado, ¿no? Entonces, un poco la moraleja del cuento es esto, como Dios se sirvió de esa posición que puso los brazos en cruz y de que se acordó de Jesús en la cruz y de que hizo esa oración, se sirvió de eso para salvarle, ¿no? Entonces, solo ante el peligro, ¿veis? También el cuento de algún modo hace pensar en esta historia, hace pensar porque es un símbolo, ¿no? Por eso en el recuadro se hacen estas dos preguntas fundamentales. Si les ha sucedido algún milagro similar, las respuestas pueden ser de lo más sorprendentes. Cuando hacemos este tipo de preguntas a los chavales, no sabemos por dónde pueden salir. Las respuestas pueden ser sorprendentes. Nosotros simplemente, bueno, ya habéis visto que aquí es como un milagro, ¿no? El milagro de la piscina. ¿Y a ti te ha sucedido algo parecido en la vida? Nos pueden sorprender con la historia más increíble que nos podemos imaginar, ¿eh? Porque Dios actúa en la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues... y la otra pregunta, si han tenido alguna vez la sensación de haber sido salvados, la experiencia de la salvación, porque en el fondo esta presencia que salva de todo peligro es la experiencia existencial de la salvación, ¿eh? Entonces, en este sentido es muy interesante también esta segunda pregunta, ¿no? Siempre dibujo figurativo, a veces simbólico, del texto narrativo, pues como vemos la piscina vacía
y el joven que va a tirarse. Y luego nos encontramos con escuchamos. El texto de Job es un texto muy cortito, muy bonito, muy poético. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: ¿quién encerró el mar con doble puerta cuando el seno materno salía borbotando? Cuando le puse una nube por vestido y del nubarrón hice sus pañales. Cuando le tracé sus linderos y coloqué puertas y cerrojos. Llegarás hasta aquí, no más allá. Aquí se romperá el orgullo de tus olas. Bueno, es precioso este texto, es de una riqueza teológica, simbólica, poética, impresionante, ¿no? Sí. La palabra de Dios, y esto es palabra de Dios, que nos dice, ante la incertidumbre del futuro, ante la falta de esperanza de lo que pueda ocurrir, que nos está diciendo: ¿pero acaso yo le he puesto puertas al mar? ¿No? Sí. La vida es mucho más de lo que tú llegas a ver, ¿no? Y tu vida es mucho más de lo que está en tu mirada, en tu alcance, ¿no? Ten confianza, ¿no? Que yo igual que no he puesto puertas al mar, no te he puesto puertas tampoco en tu vida, ¿no? Tienes mucho que vivir, mucho que experimentar. Puedes salir de esta, ¿no? Ese es el mensaje que vemos que está clarísimo, ¿no? Aquí se romperá el orgullo de tus olas, es decir, el ímpetu de las olas, que pueden ser las que causan el temor, ¿no? ante el peligro en el mar, pues aquí, en esta esperanza, en este mensaje, en esta palabra mía, se romperá el orgullo de tus olas, ¿no? En ese sentido es un texto precioso, ¿no? Bien, pues la inmensidad del mar se presenta como el símbolo de la inmensidad de la vida, siempre abierta a horizontes inimaginables, inabarcables para la esperanza. Así lo sintió Job, como consuelo a su desolación, ¿no? Y escuchamos, bueno, en el recuadro se va explicando esto, y también se les hace pues alguna pregunta. ¿Al caso alguien ha encerrado con puertas el mar? O sea, la explicación misma del texto. ¿Tú también crees que basta mirar al horizonte para saber que siempre hay un lugar para la esperanza? Bien. Y luego terminamos con estos dos brevísimos textos también poéticos de Soñamos, ¿no? Uno, que son el poema con dos preguntas: ¿estás solo? ¿Y qué seríamos nosotros? Dos preguntas que se complementan y se responden mutuamente, ¿no? El poema de Juan José Domenchina nos sitúa ante, ahí pone él, la duda que determina si la soledad, experiencia existencial por la que pasa todo ser humano, muchas veces por primera vez en la adolescencia, es o no es completa, y por tanto si deviene en drama o en tragedia. El drama del adolescente, una de las cosas que va descubriendo en la adolescencia es que la vida es dramática, ¿no? Que la vida humana es un drama. Eso lo vamos descubriendo en la vida todos nosotros, ¿no? No hay vida sin drama, ¿no? No hay, pero una cosa es que sea un drama y otra cosa es que sea una tragedia, ¿no? En Dios podemos descubrir que la vida es un drama. Es más, la fe en Dios, sobre todo en Jesús, lo que nos lleva es al realismo de no huir de la dimensión dramática de la vida, sino de afrontarla con realismo, pero también nos defiende ante la tentación de creer que la vida es una tragedia, es decir, que no tiene solución, que no tiene salida, que no hay por dónde tirar, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la idea también de este poema, ¿no? Es o no es completa, y por tanto si deviene en drama o en tragedia, porque Dios, visto o no visto, no siempre está en mis ojos. Es decir, la clave de este poema es que, por un lado, afronta directamente el que solo Dios puede ser el que nos sirva de la tragedia, pero al mismo tiempo se mueve en la posición de la búsqueda y del descubrimiento, ¿no? Porque no siempre se hace evidente esta presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? No siempre se hace evidente esta presencia que nos salva del peligro, ¿no? Entonces, por tanto, el poema de Juan José Domenchina, muy hermoso, lo que hace es ahondar en la dimensión dramática de la vida y la necesidad de Dios, pero sin dar una respuesta completa.
En cambio, el breve texto, que ya no es un poema, sino que es una oración de Chiara Lubich, plantea con radicalidad que solo hay una respuesta. Señor, ¿qué seríamos nosotros si tú no existieses? Caería sobre la tierra una gran cortina negra que en todos apagaría el mínimo rayo de sol de esta vida, ¿no? Entonces, la respuesta nos muestra la radicalidad, la oración nos muestra la radicalidad de la respuesta. Sin él todo llegaría a ser oscuridad y no habría espacio para el hombre, ni siquiera para una existencia a medias. Lo de a medias es lo que dice Juan José Domenchina también en su poema, ¿no? Bien, entonces, lo de una respuesta a medias. Entonces vemos que son dos textos que ayudan. Fijaos, hay una cosa que es importante también. Normalmente en estas primeras partes de todos los cuadernos, evidentemente el objetivo es ahondar en la pregunta existencial, en aquellas preguntas existenciales a las cuales la buena noticia del Evangelio de la segunda parte dan una respuesta. Pero hay una constante en las 27 catequesis, en las 27 precatequesis. Hay una constante, en unas sale más explícitamente, en otras no, pero en muchas sale de un modo explícito como en esta. Hay una constante que es el tema de la existencia de Dios. Es fundamental que en la precatequesis aparezca esto. ¿Por qué? Porque esta es la gran duda de la cultura de la sospecha contemporánea en la cual las nuevas generaciones han nacido y han vivido, ya no ellos, sino sus padres, ¿no? Entonces, a ellos les está rondando continuamente y están en catequesis, pero les está rondando continuamente la duda sobre la fe, porque el contexto en el que viven es un contexto en el que mayoritariamente la cultura, digamos, políticamente correcta es la de la negación de Dios. Entonces es muy importante que precisamente en todas estas precatequesis que tratan de ahondar en los problemas existenciales, siempre aparezca, junto a la pregunta, siempre está la pregunta sobre Dios. Es decir, fijaros en todas las preguntas que ya hemos ido haciendo en los cuadernos, en la de, antes hablábamos, estoy solo, siempre al final, solo ante el peligro, siempre en la pregunta aparece, existe el hombre. ¿Os acordáis que esa era una muy explícita, la del tema 1, el tema 2? ¿No? Existe el hombre, que sabéis que era todo un juego de palabras para que luego continuamente la pregunta que aparecía es si existe Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, esta es una clave que aparece siempre, ¿no? Mi diario, aparece esa foto pequeñita arriba a la izquierda, ¿no? Foto, tenue luz del sol, del amanecer o del atardecer, ilumina al joven de espaldas, a la joven de espaldas, meditativa, mitad a la luz, mitad a la sombra, ¿no? Está situada, ¿no? Tiene, o sea, de algún modo, la idea de la foto es que insinúe que la pregunta y todo esto que tiene que ver conmigo pueda ser también la pregunta, ¿tiene que ver conmigo lo de estar o no estar solo ante el peligro, ¿no? Porque está entre la luz y la sombra, ¿no? Bien. Pasamos ya a la segunda parte del cuaderno, a la parte querigmática. En el ven y escucha, pues como veis, los distintos recuadros van presentando cada una de las partes de cada una de las secciones de esta segunda parte. No pongo aquí nada en la hoja que os he entregado, pero es evidente, la foto es una foto de la JMJ de Cracovia, pues de un joven con la cruz, porque aquí la imagen que, como desde la portada veremos que va a ir repitiéndose, es la imagen de la cruz, pero hemos querido siempre mostrar un tipo de imagen de la cruz muy adecuada a su sensibilidad de imagen, ¿no? Entonces, pues un joven llevando esta cruz, ¿no? ¿Qué nos dicen estos recuadros? Todos ellos aportan algo. Es decir, hemos aprovechado estos recuadros para decir algo que no se dice luego en la página, porque no cabe en la página, pues también un poco para que vosotros, si os parece interesante, pues lo tengáis en cuenta, ¿no? Sobre todo, ¿no? En el primer recuadro aportamos unos versos de la famosa saeta de Antonio Machado para introducir la catequesis en clave de testimonio sobre la religiosidad popular de la Semana Santa, ¿no? Pues ya tenéis ahí, yo creo que es o no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar, ¿no? Ese poema precioso de Antonio Machado, que se puede coger el texto entero, es una saeta de Antonio Machado, preciosa, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues nos sirve para introducir esa parte que ahora veremos, ¿no?
En el segundo recuadro, la definición de Francisco de la Iglesia Hospital de Campaña sirve para introducir el testimonio de Quique Figaredo, guía de una iglesia diocesana, toda ella hospital de campaña. Luego explicamos, bueno, ya por el vídeo lo sabemos, pero luego os cuento alguna cosa más, ¿no? En el tercero, sobre el texto del Evangelio, decimos en una frase un gran misterio. Dios ha querido experimentar por amor al hombre lo que siente el hombre cuando se queda sin Dios. Una frase muy sencilla, pero muy profunda, que trata de ahondar en uno de los aspectos principales del misterio de la pasión del Señor, ¿no? Que es en el que nos vamos a centrar en esta catequesis. En el quinto, sobre la meditación, bueno, porque luego la reflexión acerca de la palabra, pero sobre todo ya en el último, ofrecemos la oración que hemos recogido también para describir el objetivo de este cuaderno y que es el motivo profundo del catequista en todo lo que hace, ya no solamente con este cuaderno, que es esta oración, que yo ahí no digo de quién es, esta oración es también de Chiara Lubi, que es, querría dar testimonio, bueno, más que una oración, es un texto muy sencillo, querría dar testimonio ante el mundo de que Jesús crucificado y abandonado ha llenado todo vacío, ha iluminado toda oscuridad, ha acompañado toda soledad y ha borrado todo pecado. Empezamos entonces con cada una de las secciones de esta segunda parte, que como sabéis es la parte central, porque es la parte querigmática, es la parte del anuncio de la palabra de Dios, del anuncio del Evangelio. Empezamos como siempre con las páginas 10 y 11, que son las páginas miramos y admiramos, testimoniales que nos preparan a la palabra. Yo aquí lo dudé mucho, pero al final vi que convenía sacar este tema en esta catequesis, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema desde el punto de vista mediático evidente en la Semana Santa. Es decir, uno puede en España, y esto yo creo que podemos decir que gracias a Dios, ¿no? Con todo lo que pueda haber de... Uno no puede, cuando llega la Semana Santa, no puede eludir lo que los cristianos, de lo que los cristianos hacemos memoria en Semana Santa, porque desde el punto de vista cultural, el hecho de lo que se llama la Semana Santa popular, pues nos lo está diciendo, aunque nos esté diciendo una cosa que podemos entender que no tiene nada que ver, ¿no? Porque es un ropaje cultural, por todo lo que queramos, pero nos está hablando de eso. Claro, eso a los chavales que vienen, a los chavales de hoy, de estas edades, es un dato ineludible. Entonces, a mí me parecía que era importante afrontarlo para entenderlo, para valorarlo, ¿no? Y para sacarle el mejor jugo posible a este hecho de la Semana Santa popular, de la religiosidad popular de la Semana Santa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Le hemos puesto un título así que un poco interesante, hasta 6 centurias, ¿no? Por eso a ellos eso de la palabra centuria les va a sonar más al Imperio Romano y a las centurias, ¿no? Hasta 6 centurias, es decir, hasta 6 siglos, ¿no? Que existe esta expresión concreta en la tradición cultural española de la religiosidad popular, ¿no? Y yo aprovecho un artículo de Federico Fernández de Buján, de ABC, en el cual, de hace unos años, en el cual él simplemente apuntaba pues un poco la variedad, ¿no? De la Semana Santa de Valladolid, Zamora, Madrid, El Escorial, Lugo, Málaga, Sevilla, bueno, con algunos datos, ¿no? Y una explicación al principio un poco sobre su valor o su sentido, ¿no? Aquí decimos en la guía: antes de proceder a la lección divina con un extracto del Evangelio de la Pasión, ofrecemos 2 aproximaciones. Una cultural religiosa, que es esta, con la mirada puesta en el sentir de las tradiciones populares enraizadas en nuestras Semanas Santas. Nos quedamos de momento en esta primera. Tomando las referencias de un artículo, les presentamos el sentido profundo de estas tradiciones. La contemplación, desde hace al menos 600 años, de la pasión del Señor, con este cúmulo cultural de expresiones artísticas, participativas, integradores, es decir, populares, ¿no? En el recuadro les pedimos que hagan algo, esto es lo más importante, es decir, yo creo que el principal enganche catequético de esta página es la pregunta del recuadro. En el recuadro les pedimos que hagan algo que solo los protagonistas de las Semanas Santas populares conocen y que al mero espectador turístico nunca se le ocurriría, porque el mero espectador turístico lo que quiere es ver todo ese espectáculo de luz,
de imágenes, del ambiente, entonces está ansioso por ver, ¿no? Porque eso es algo para ver, ¿no? En cambio, quienes entienden y valoran y viven desde la fe ese espectáculo, lo que les gusta es cerrar los ojos. Entonces eso es lo que les pedimos a los chavales, ¿no? Eso es lo que les pedimos, por eso no les decimos, imagina que estás en una de estas procesiones, cierra los ojos, solo escucha. Estás acompañando a Jesús, que en su pasión te amó hasta el extremo. Es decir, les pedimos que estén habituados o no a esta realidad. En Madrid podemos encontrar de todo, claro, evidentemente, si esto fuese en los cuadernos de la diócesis de una diócesis andaluza o de la diócesis de Sevilla, ya sabemos que aquí ya una página solo sería poco, habría que darle más, ¿no? Porque esos chavales, para esos chavales en su cultura está mucho más integrada esta realidad que a lo mejor para uno de Madrid, pero también, ¿no? En todo caso, les pedimos que como que abran una ventana a esta realidad, ¿no? Que no la descarten, ¿no? Que no la pongan fuera, o que por lo menos por nuestra parte no lo situemos fuera. Muchas veces, después del Concilio Vaticano II, uno de los fallos que se ha tenido en la pastoral ha sido que por una purificación de la fe se ha rechazado la religiosidad popular como algo inmaduro, como algo... Y eso ha sido un error gordísimo, porque eso solamente sirve para que efectivamente, si hay en muchas de estas expresiones hay una falta de madurez, digamos, desde el punto de vista profundamente religioso, pues lo único que hacemos es pues, sacarlos más fuera, ¿no? Y de lo que se trata es al contrario, es de ver todo lo bueno que tiene y acercarlo, ¿no? Y desde luego ahí ha habido un cambio muy radical en la praxis pastoral en las últimas décadas. Por ejemplo, las diócesis andaluzas han hecho un esfuerzo enorme por integrar las cofradías, y la experiencia ha sido absolutamente positiva. Hoy en día podemos decir, por ejemplo, un dato son las vocaciones en los seminarios diocesanos. Tradicionalmente en España había muchas más vocaciones en el norte que en el sur. Hoy en día es al revés. Pero una de las razones del aumento de vocaciones sacerdotales en el sur es de jóvenes que vienen de las cofradías. Entonces, no será tan superficial esa experiencia si les ha llevado a descubrir su vocación, ¿no? Pues no será tan superficial. Es decir, han hecho ¿Por qué? Porque ha habido un acercamiento de la Iglesia Mayor, se ha buscado una formación, se ha buscado darle una espiritualidad a esa religiosidad popular, se ha buscado una cosa interesantísima, que en el último número de la revista Vida Nueva hay un reportaje interesantísimo, que es que se ha buscado también que sean estas cofradías instituciones de caridad cristiana, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso ha sido muy interesante, ¿no? Bien, no me quedo ahí. Pasamos... Todavía me viene un poquito la tos. Pasamos a Quique Figaredo y el milagro de Mao, que antes hemos visto. Tenéis ahí esa foto preciosa, ¿no?, de Quique con Mao, que es la chica que está a la derecha, y con otra chica. Bueno, ahí se cuenta un poquito, a la derecha se cuenta un poquito, que es como un tercer párrafo, se cuenta un poquito de Quique Figaredo. Figaredo, él es un madrileño, es jesuita. Yo le conocí cuando estaba estudiando en Comillas, en los jesuitas, porque estaba en San Blas. Yo vivía en Alconera 7 y ellos vivían en Alconera 9. Y entonces, desde la casa que yo tenía parroquial recién ordenado, entonces yo muchas noches me iba a cenar con ellos, con los jesuitas, me invitaban a cenar, bueno, me decían que fuera cuando quisiese, y eran, pues eso, eran unos estudiantes, ¿no? Y ahí estaba aquí, que yo lo conozco desde entonces, y es un hombre, la verdad es que es impresionante su testimonio. Sabéis que todos los jesuitas tienen una carrera civil, además de la carrera de filosofía y teología. Él es ingeniero. Y como ingeniero, él ha inventado la silla de ruedas, que aparece al final del vídeo la explicación, esa silla de ruedas especial para aquellos que han perdido una pierna, para jóvenes que han perdido una pierna, o niños o jóvenes por las minas antipersona. Camboya está llena de minas antipersona, ¿no? Y por eso hay tantos niños y tantos jóvenes sin brazos o sin piernas, ¿no? Y él ha inventado una silla con una movilidad especial para que ellos puedan incluso hacer esto que aparece en la película, que es hasta participar en una danza desde la silla. Eso con una silla convencional sería
muy difícil, pero con esa silla que la ha inventado pues es más fácil, ¿no? Bien, entonces la idea esa que decíamos en el recuadro de la definición del Papa Francisco de la Iglesia hospital de campaña, pues si hay un icono de la Iglesia hospital de campaña, hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos es la iglesia de Quique Figaredo, que es una diócesis en Camboya. Es una diócesis pequeñita, pero es una diócesis. La diócesis es este centro. Porque en Camboya, Quique sustituye a un obispo y a un clero que eran 10 sacerdotes que los mataron a todos, al obispo y a los 10 sacerdotes. Y entonces los jesuitas le mandan allí y la Iglesia, la Santa Sede, le dice, administrador apostólico, ahí llegas y esa es la diócesis, ¿sabes qué puedes hacer? En Camboya está prohibido predicar el Evangelio explícitamente. No puede haber catequesis formal, no puede haber formación cristiana formal, no puede haber nada, está prohibido. No está prohibido bautizar o que haya cristianos, pero está prohibida ellos lo entienden como proselitismo cristiano, todo lo que sea. Entonces no se puede predicar, no se puede organizar una catequesis, no se puede. Y en esta diócesis, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen un centro de acogida a niños y adolescentes con esta discapacidad, sobre todo. Y ahí, acogiéndoles a ellos, acogen a las familias. Se convierten, vienen muchos que no son cristianos, se convierten en esa experiencia de iglesia, ¿no? Reciben los sacramentos, ¿eh? Y entonces es como una parroquia diócesis hospital de campaña, ¿no? Es una buena definición de la iglesia hospital de campaña, es un buen testimonio, ¿no? Y Quique Figaredo, bueno, pues es una experiencia muy interesante. Él, el año pasado estuvo clausurando el Congreso Católico de Vida Pública. Yo no tuve ocasión de verle en ese momento. Tuve ocasión de verle porque luego estuve en la comida con él y con don Carlos, y fue para mí una alegría porque hacía ya mucho que no le veía, pero otra vez que vino y que también estuvo en la universidad, en un diálogo con los universitarios, cuento esto porque es muy interesante como anécdota, le preguntaron, en el diálogo que tuvo con ellos, se vio este vídeo, fue un acto precisamente en el 2013 con ocasión del Domum, ¿no? Y entonces pues se vio este vídeo y a partir del vídeo pues era ya un diálogo con él, ¿no? Estaba el salón de actos del CEU lleno y uno de los jóvenes universitarios le preguntó que si se podía ir en verano a Camboya, a este lugar, para hacer una experiencia en verano allí, ¿no? Y entonces él se les quedó mirando y dijo, hombre, poder se puede. Dice, pero nosotros ponemos muchos filtros, dijo. Uno de los filtros que ponemos es que hay una entrevista con quien quiere ir. Y yo os adelanto ya la pregunta principal de esa entrevista. La pregunta principal de esa entrevista es, ¿qué personas necesitadas conoces aquí, en tu vida? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son los problemas que tienen? ¿Qué has hecho tú por ellos? Y entonces, si vemos que hay una experiencia, entonces bien, puedes aprender algo en Camboya. Pero si aquí no has hecho ninguna experiencia de este tipo, les dijo así, se quedó toda la sala, turismo solidario no. Turismo solidario no. O sea, mero turismo solidario no. Como diciendo, esto es para vivir una experiencia a fondo, bien, pero si tú realmente la buscas porque ya la has iniciado, ¿no? No tienes que irte allí para ser solidario, ¿no? Entonces fue muy interesante esa respuesta, un poco por contaros, ¿no? Bien, entonces aquí tenéis... es muy importante, que es lo que cuento aquí en la hoja, veis cómo en el vídeo él enseña el pectoral que tiene sin una pierna, que es el símbolo de esta iglesia particular, el pectoral del obispo, que es un crucificado de hierro que le falta una pierna, ¿no? Bien. Y de la experiencia de Quique Figaredo, por tanto, fijaros, de 2 páginas, que una nos está hablando de un fenómeno cultural como es la Semana Santa popular, y una experiencia concreta, real, personal, de iglesia, como es la de Quique Figaredo, nos están hablando de la cruz, nos están hablando del crucificado, de un modo explícito, ¿no? Bien. Y entonces pasamos a la pasión de Cristo, escuchamos la pasión de Cristo. Dice en la guía, del texto de la pasión proponemos fijarse en una de las 7 palabras de Jesús recogida
en el extracto propuesto, el del grito Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Sabéis que precisamente en la Semana Santa Popular de Valladolid está una de las cosas principales, el famoso sermón de las 7 palabras, ¿no? Bueno, pues esta es una de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué hemos elegido este texto? En concreto esta idea principal, porque es la más difícil de entender y es la más radical de las palabras de Jesús en la cruz y de la experiencia de la cruz. Si nos adentramos a este misterio del Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nos adentramos al corazón del misterio de la pasión. Entonces, bueno, pues no tenemos que tener miedo de ayudar a los adolescentes a entrar al fondo, ¿no? De no andarnos por los alrededores, sino de ir al fondo de la experiencia de la pasión, ¿no? Lo hacemos después de haber recogido del Evangelio de Juan el párrafo del que sacamos el título del cuaderno. Es decir, aquí lo que hemos hecho es la única vez que lo hacemos en los 27 cuadernos, que es que yuxtaponemos 2 textos de 2 evangelios distintos, ¿eh? Primero está el primer párrafo, que es de San Juan 13:1, y luego está San Mateo, el texto, un extracto de la lectura de la Pasión de San Mateo del Viernes Santo, ¿no? O del Domingo de Ramos, no recuerdo si esta es la del Domingo, la del Domingo de Ramos es esta, efectivamente. Bien, entonces, ¿cuál es el primer párrafo? El primer párrafo lo queríamos poner porque si siempre el título del cuaderno tiene que ver con el Evangelio, teníamos que ponerlo. Y a mí me parece, claro, podíamos haber puesto el título del cuaderno, Dios mío, ¿por qué ha sonado? Pero era un título como demasiado, sí, que descoloca, ¿no? Mientras que todos los demás títulos tienen una capacidad enorme de conexión con la experiencia humana de los chavales, ¿no? Entonces dijimos, no, pues qué hermoso es esta expresión de San Juan, que en el fondo es una explicación, en una sola frase también es una explicación del sentido último de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, del misterio pascual, que es tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, ¿no? Y los amó hasta el extremo, ¿no? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, ¿no? El otro texto es otro también de San Juan, pero este es los amó hasta el extremo, ¿no? La pasión como la expresión del amor hasta el extremo de Dios al hombre. Bien, y luego ya viene el texto de la pasión, ¿no? Decimos también aquí, lo hacemos después, eso es, en este caso de San Mateo, solo puede entenderse desde esta perspectiva, el amor extremo de Dios a los hombres. Aquí mi recomendación es no entrar excesivamente en la explicación del grito de Jesús, porque luego lo vamos a hacer en la tercera parte, sino dejarles a ellos. Es decir, explicarles el contexto, explicarles la pasión, a lo mejor servirse también, como siempre, de estas 4 palabras, Pascua, Espíritu, crucificarlo, velo, ¿no? Para entender mejor el texto. Pero que ellos contemplen, este texto, este párrafo de la pasión, ¿no? Y por tanto luego pues puedan escribir en el respondamos, ¿no? Meditamos. Fijaros, en meditamos, sin necesidad de esperar, aprendemos de la tercera parte. Ya en esta segunda parte, en el final de esta segunda parte, aquí ya hemos rescatado 2 textos de Chiara Lubich, que es el tema, digamos, principal de su espiritualidad. Es el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, de Jesús en la cruz. Y hemos recogido 2 textos, que son 2 textos que desde un lenguaje de la meditación nos ayudan a adentrarnos en el misterio de este abandono de Jesús en la cruz, ¿no? Uno, para que tuviéramos la luz, ¿no? Nos basta vernos semejantes a ti al menos un poco y unir nuestro dolor al tuyo y ofrecerlo al Padre. Para que tuviéramos la luz se nubló tu vista, para que tuviéramos la unión probaste la separación del Padre, para que poseyéramos la sabiduría te hiciste ignorancia, para que nos revistiéramos de inocencia te hiciste pecado. Es decir, la paradoja de la cruz, la paradoja del crucificado es siempre esta.
muerte, vida, luz, oscuridad, ignorancia, sabiduría. Es decir, que Cristo Jesús hace suyas todas estas limitaciones, hasta el pecado, toda la realidad, precisamente para, haciéndolas suyas y abrazándolas, redimirnos, liberarnos de ellas, para darnos la contrapartida de la mirada de Dios, ¿no? Entonces esta es la idea que aparece claramente. Y luego el segundo párrafo es muy interesante, la segunda meditación, ese texto pequeño, porque ayuda a que la contemplación del crucificado no sea una contemplación en abstracto, no sea solamente la contemplación como la de la portada, que se puede hacer en una adoración a la cruz, en la memoria de la cruz, sino la contemplación de ver a Jesús crucificado en los crucificados de este mundo y contemplarle ahí, ¿no? Y por eso esta idea, ¿quién era, quién es, o quién, cómo podíamos identificar a Jesús crucificado? Él resultaba ser para el mundo la palabra, para quien no sabe la respuesta, para el ciego la luz, para el sordo la voz, para el cansado el descanso, para el desesperado la esperanza, para el hambriento la saciedad, para el iluso la raridad, para el traicionado la fidelidad, para el fracasado la victoria, para el miedoso la valentía, para el vacilante la seguridad, para el extraño la normalidad. ¿Veis? Para el separado la unidad, para el inútil, o sea, para el que se encuentra solo el encuentro, ¿no? Para el inútil lo único que es útil, ¿no? El descartado se sentía elegido. Jesús abandonado era para el inquieto la paz, para el refugiado la casa, para el excluido la compañía, ¿no? Como desde todas las situaciones inimaginables, la lista podía extenderse, se puede encontrar en Jesús en la cruz, en esta identificación con esa situación, se puede encontrar el reverso, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido los dos textos ayudan a esa meditación, ¿no? Dice la guía, en los dos textos de que habla Luis de la meditación está la razón de esta pregunta de Jesús en la cruz. El punto álgido del misterio, porque Jesús desde la cruz hace suyos todos nuestros abandonos, incluido el abandono de Dios para salvarnos. El rostro de Jesús en la cruz, de fondo, nos habla desde una imagen pixelada, y con ello nos da dos mensajes: la falta de nitidez, estamos ante el misterio, ante el gran misterio, el de la cruz, que se expresa en todos los lenguajes y en todos los tiempos, ¿no? También con este lenguaje gráfico de la imagen pixelada, que tiene que ver también mucho más, pues, con las nuevas generaciones. Pasamos a Abre los ojos. En Abre los ojos ya iniciamos la tercera parte, y en esa tercera parte lo que hacemos es simplemente los recuadros con cada uno de los 7 colores. Aquí no se aporta nada nuevo, simplemente son recuadros que introducen cada sección, y lo único que merece aquí la pena una consideración es de la fotografía, donde está este Cristo de San Damián, ¿no? Si vais a Asís, en la iglesia de San Damián, pues encontráis el original de este Cristo, que es tradicionalmente, por lo menos desde las jornadas mundiales de la juventud, es el Cristo de los jóvenes, el Cristo de San Damián, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis el Cristo de San Damián, o una versión del Cristo de San Damián, en una posición típica de una vigilia de adoración juvenil, pues con los símbolos de las velas, entonces, bueno, pues de algún modo conecta con esta sensibilidad más joven, ¿no? Y pasamos ya a cada una de las secciones. Empezamos con Aprendemos. Fijaros, este es tal vez la página más densa, aunque como veis no es muy largo el texto, es un texto corto, son 4 o 5 puntos, muy cortitos, pero es el texto más denso, es el texto más difícil, y es el texto, y también posiblemente el más importante desde el punto de vista de profundidad de la fe, ¿no? Que es la explicación de el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, de Jesús en la cruz, ¿no? Dice la guía que la tercera parte abre con una sencilla pero profunda explicación del grito del abandono de Jesús en la cruz, y del abandono como aquel que sale constantemente a nuestro encuentro en las situaciones dolorosas y difíciles de nuestra vida, también en la de los adolescentes. Y luego, pues si os fijáis, el texto, cada uno de los puntos, con párrafos pues que son de 3 líneas, ¿no?,
Los 5 textos son relativamente comprensibles, relativamente, es decir, son densos, pero por lo menos están explicados con un lenguaje que no es arduo, ¿no? Que es un lenguaje que pueden entender, ¿no? Se requiere mucho el apoyo del catequista, pero muestran con bastante sencillez y claridad concisas las 3 dimensiones de la palabra de Jesús. De la palabra Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La primera, su contexto bíblico. Y aquí se hace referencia al Salmo 22, ¿no? Con esa idea de que Jesús repite el Salmo 22 o desde una mirada del sentido unitario de la revelación, más bien tendríamos que decir, como cuando hablamos del protoevangelio del profeta Isaías, no tendríamos que decir que el Salmo 22 está preanunciando, está profetizando el grito de Jesús en la cruz. Entonces, un poco esta es la idea, ¿no? Y ya desde aquí se da la clave teológica compleja, pero muy importante, ¿no? Un abandono real para la humanidad de Jesús, porque Dios la deja en su estado sin intervenir. Un abandono irreal para su divinidad, porque Jesús, siendo Dios, es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Son inseparables, ¿no? No puede haber una ruptura en el misterio de la Trinidad. Pero sí que este es el punto álgido de la encarnación. El punto álgido de la encarnación no es la anunciación, que es cuando empieza la encarnación. No es el nacimiento de Jesús, que es la primera expresión visible de la encarnación, en su pobreza, en su debilidad, en su limitación. Un niño que no encuentra ni siquiera posada sus padres, ¿no? Ni está en toda la vida de Jesús tanto como lo está en la pasión y como lo está en el grito en la cruz del abandono, ¿no? Ahí es donde la humanidad de Jesús, del misterio de la encarnación, las consecuencias de hacerse uno de nosotros, llega a su límite, porque ahí es donde la humanidad de Jesús se toma, digamos, todas las posibilidades de lo que significa el abajamiento. Por eso se dice en la teología que este es el momento de la kenosis, del abajamiento total, ¿no? Lo encontramos, por ejemplo, hay muchos pasajes del Evangelio que vamos viendo el adelanto, por ejemplo, las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? Donde Jesús es tratado por el diablo como Dios, pero tratando de buscar su debilidad como hombre, ¿no? Entonces, si no serían tentaciones. Son tentaciones reales porque Jesús es Dios, pero es hombre. Entonces, aquí nos encontramos también con la humanidad de Jesús en su plenitud, donde humanamente vive lo que humanamente tantos seres humanos han vivido, viven y vivirán como lo peor para sus vidas, que es sentir que Dios les ha abandonado. Pues eso Jesús en su humanidad lo siente, ¿no? Por tanto, abandono real para la humanidad de Jesús, ¿no? Luego, en el segundo, nos encontramos su explicación teológica desde el magisterio de San Juan Pablo II. Es muy importante porque Salvifici Doloris, digamos que sienta un antes y después en el magisterio de la Iglesia sobre este particular. Es decir, en la teología católica hay un debate sobre... O sea, la idea principal está clara. Abandono real en la humanidad, abandono irreal en su divinidad. Ahora, con el juego de estas dos verdades, ¿y esto qué significa en la experiencia existencial de Jesús? ¿Hasta dónde llega? Ahí es donde en el debate teológico pues hay distintos niveles de interpretación, ¿no? Juan Pablo II en Salvifici Doloris opta por el nivel más radical, ¿no? Y es magisterio de la Iglesia, ¿no? Y opta por el nivel más radical, que es este, ¿no? Midiendo todo el mal de volver la espalda a Dios contenido en el pecado, Cristo, mediante la profundidad divina de la unión filial con el Padre, percibe de un modo humanamente inexplicable este sufrimiento que es la separación, el rechazo del Padre, la ruptura con Dios. Es decir, Él percibe de un modo humanamente inexplicable este sufrimiento, lo percibe realmente. No lo percibe a medias, no lo percibe en el sentido de que, bueno, sí, como hombre, pero como Dios, yo no me siento. No, el sentimiento es el sentimiento humano, porque es la pasión de un hombre. Y la pasión condiciona a la persona. O sea,
Él siente humanamente la separación, ¿no? Bueno, esto es lo que nos dice Juan Pablo II. Aquí no se trata de entrar con ellos, entre los chavales, en esta cuestión del debate. Se trata simplemente de exponerles que Jesús realmente llegó hasta ese extremo en su amor. Nos amó hasta el extremo, es el título del título. Llegó hasta el extremo de sentir humanamente el abandono del Padre. Yo creo que eso es una realidad muy profunda de la pasión y que es muy importante que se les pueda comunicar a los chavales, ¿no? Luego el tercer párrafo es su alcance salvífico, ¿no? El tercero y el cuarto, ¿no? En primer lugar, y es entonces en este dolor, amor de la pasión, de la soledad de Jesús, de su dolor físico, pero sobre todo de su dolor espiritual, en la experiencia de sentirse completamente abandonado y clavado en la cruz, como Dios ha vencido todo el mal. Solo Él ha podido llenar todo vacío, iluminar toda tiniebla, borrar todo pecado y acompañar toda soledad, hemos dicho, ¿no? Porque como explica San Ireneo, aquí hay una idea muy importante de San Ireneo comentando esta frase de Jesús en el Evangelio, que Él tuvo que hacer suyo todo eso para salvarlo. Tuvo que asumirlo, sufrirlo, experimentarlo. Tuvo que bajar a los infiernos para rescatarnos del infierno. Siempre se ha identificado el grito de Jesús en la cruz con ese misterio que confesamos en el credo de que Jesús bajó a los infiernos. En el sentido de que Él hizo la experiencia de la separación de Dios, que eso es lo que es el infierno. El infierno no es un cuartito oscuro, ¿no? El infierno es la ausencia de Dios. Pues Jesús bajó al infierno porque vivió la ausencia del Padre, ¿no? Entonces sintió la ausencia del Padre, por eso baja a los infiernos. Son dos realidades unidas, ¿no? Y luego aquí aparece también una expresión que catequéticamente es muy valiosa, que es la de que, y que tiene mucho que ver con la comparación con lo de la religiosidad popular, ¿no? Y es la de que normalmente cuando presentamos la pasión de Jesús, lo presentamos porque es lo más fácil de entender, el dolor físico de Jesús. Desde la flagelación, la cruz a cuestas y la misma crucifixión, el dolor físico, lo que sufrió físicamente, ¿no? Y nos parece fantástico, y lo es, pues que en las parroquias hagamos en Semana Santa o en Cuaresma, pues la charla sobre la sábana santa de Turín, que nos ayuda a ver pues todo lo que fue ese sufrimiento. Pero cuidado, si nos quedamos en el dolor físico, en el sufrimiento físico, y no tocamos el sufrimiento espiritual, nos hemos quedado ya no a medias, nos hemos quedado en la puerta. Nos hemos quedado en la puerta de la pasión, no hemos entrado al fondo de la experiencia de la pasión. Entonces, es fundamental, lo bueno de esta palabra de Jesús en la cruz es que nos muestra como el tengo sed, ¿no? Nos muestra el dolor espiritual, no solamente el dolor físico, ¿no? Bien. Y esta idea de San Ireneo es que si no, habría asumido todo lo demás. Sufrió torturas, así redimió a los torturados. Sufrió la ignominia, así redimió a los que han sufrido la ignominia, ¿no? Sufrió el dolor físico, sufrió la enfermedad, sí. ¿Y la ausencia de Dios? ¿Y la separación del Padre? Ah, no, eso no. Entonces no nos redimió de todo. Nos tuvo que redimir de todo lo que el hombre puede vivir. Entonces también tuvo que, esto que no dice San Ireneo, también tuvo que hacer suyo, ¿no? San Pablo dice, nada puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Terminamos con ese texto de Romanos, ¿no? Preguntamos, ¿tampoco el dolor, el pecado, la duda, la muerte? Respecto a esta frase, ¿no? Nada puede separarnos del amor de Dios. La pregunta va directamente relacionada con la frase de San Pablo. Tampoco puede separarnos del amor de Dios el dolor, el pecado, la duda, la muerte. Fijaros que esta pregunta, la pregunta clásica de la tradición cristiana de la catequesis cristiana es el dolor, el pecado, la muerte. Hemos añadido la duda por todo lo que antes decíamos, de la clave existencial que viven estos chavales. Hemos añadido el dolor, el pecado, la muerte, que son como las tres realidades ante las que no entendemos el porqué en la vida humana, ¿no? Y que solamente Jesús de la cruz, viviendo el dolor, el pecado, la consecuencia del pecado y la muerte, las hace suya y nos redime del dolor, del pecado y de la muerte. Pero hemos añadido también la duda por eso,
Si alguna vez piensas que Dios te abandona, mira a Jesús en la cruz y escucha su clamor. Bien, como veis, esta es una catequesis, la aprendemos, que es fundamental y que a lo mejor requiere más tiempo del habitual. Bueno, pues ahí está. Pasamos a imitamos las patronas de Europa. Aquí metemos a 3 santas a la vez, 2 de las cuales hemos trabajado en los jueves de este año, ¿no? De la mujer en la vida, en la fe y en la vida de la Iglesia. El testimonio de las 3 patronas de Europa: Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz Edith Stein. Están relacionados no solo con la contemplación del crucificado y el abandonado, porque las 3 fueron grandes contemplativas del misterio de Cristo en la cruz, sino sobre todo con la experiencia personal de identificación con Él. Podemos decir en 3 claves distintas de cada una de ellas. Santa Brígida se identifica con Jesús crucificado desde el clamor de los pobres, ¿no? La reina que deja de ser reina para irse a vivir con los pobres. Santa Brígida, ¿no? El compartir la experiencia del crucificado con los crucificados de este mundo. La segunda, Santa Catalina de Siena, desde el drama del pecado en la Iglesia, ¿no? Como ella se mete a fondo, y es una mujer contemplativa, es una mujer santa que lucha por la comunión en la Iglesia, por la santidad de la Iglesia, ¿no? Y la tercera, Edith Stein, desde la persecución a la dignidad humana y a la fe, en la persecución nazi, ¿no? Bien. Y ahí tenéis las 3 santas, no entramos más, ¿no? ¿Qué aspecto le pregunta? Aquí no se explica esto, pero sí les preguntamos ahí, ¿qué aspecto común a todas ellas te parece más imitable para ti? ¿No? Pues ahí traten de reflexionar un poquito, que puedan. Por supuesto, cuando tengamos todos los recursos completos de estos materiales, tendremos también el vídeo sobre una de estas 3 santas, no será sobre las 3. Cuando tenemos varios, lo más seguro es que, porque estos todavía no los hemos hecho, hagamos de una de las 3, porque hacer un vídeo de 5 minutos de las 3 juntas es un poco complicado, pero bueno, de una de las 3 pondremos el vídeo, ¿no? Cuidamos. Dios da la vida, dice la guía, y no solo porque Jesús murió condenado a muerte, sino porque nos salvó de la muerte del pecado de dar muerte. En Cuidamos afrontamos el 5.º mandamiento desde una perspectiva positiva: no te dejes vencer por el mal, antes bien vence el mal con el bien. Romanos 12:21, que se traduce en un compromiso por proteger la vida. Entonces es la catequesis, partiendo de testigos del Señor, la catequesis del 5.º mandamiento, ¿no? Y luego les preguntamos, el 5.º mandamiento no solo significa no matar, sino proteger la vida. ¿Cómo puedes tú proteger la vida de tus semejantes cercanos y lejanos, ¿no? Bien, y para ir más ágil, nos vamos directamente a compartimos la defensa de los derechos humanos. Entramos ya, por tanto, en la doctrina, en el DOCAT, en las aportaciones desde el DOCAT. El nombre contemporáneo, pues pongo aquí, el nombre contemporáneo, internacional e interculturalmente reconocido de la cruz de los hombres de hoy es el de la conculcación y violación de los derechos del hombre. Pero aquí enseñamos que no solo por eso los denunciamos nosotros también, sino porque ya antes los ha denunciado Dios mismo en su revelación. Es decir, Dios mismo, en toda la revelación está el grito de Dios por la conculcación de los derechos de los hombres. Eso aparece en todo el Antiguo Testamento y, por supuesto, aparece en la predicación de Jesús, ¿no? Por tanto, nosotros sí afrontamos desde la doctrina social de la Iglesia el valor de los derechos del hombre, pero lo hacemos desde la profundidad de la fe, desde la teología, no desde el derecho fundamental, ¿no? Desde la filosofía del derecho, o incluso desde el derecho positivo, porque claro, no vamos a entrar aquí en ese tema, pero claro, sabéis que el gran problema de una defensa, no iba a decir inútil, pero sí una defensa pues con muy pocas posibilidades de que sea una auténtica defensa de los derechos humanos, es cuando esta defensa se hace desde la perspectiva del derecho positivo. Es decir,
sin ninguna fundamentación especial, sino simplemente pues porque así lo han determinado las Naciones Unidas. Y se han puesto de acuerdo en que estos son los derechos del hombre. Hombre, si ese es el fundamento de los derechos humanos, vamos apañados, ¿eh? El problema es que en la cultura en la que vivimos, la mayoría de los discursos políticos sobre los derechos humanos no van más a fondo, ¿eh? Se quedan ahí, en una fundamentación en el derecho positivo. Por tanto, los derechos humanos son estos, pero podrían ser otros. O los derechos humanos son estos, pero ya hay voces que dicen, ¿y por qué no de los derechos de los seres vivos y los extendemos a todos los animales y a todas las plantas? O los derechos humanos son estos, pero mañana nos incomoda uno de ellos y lo cambiamos, ¿no? No, los derechos humanos, desde la filosofía del derecho, tienen un fundamento que están en la ley natural. Pero además de que están en la ley natural, están en la voluntad de Dios para el hombre, están en el decálogo, están en la dignidad del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que nosotros en la catequesis tenemos que enseñar. Lo otro ya lo aprenderán en clase de sociología o en la clase que tengan de ciencias sociales, ya lo aprenderán si lo aprenden, ¿no? Pero nosotros les tenemos que enseñar, en la catequesis les tenemos que mostrar esta idea de los derechos humanos, ¿no? Bien, imagen para simbolizar los derechos humanos, un joven sin derechos, desnudo y desnutrido, con las manos sobre la pared, por tanto sometido a algún tipo de poder, ¿no? Bien. Participamos, aquí entramos ya en un concepto puramente teológico. Este ya no es un concepto sociológico como el de los derechos humanos, sino que es un concepto puramente teológico, que es el reinado social, ¿eh? El reino de Dios como reino social, ¿no? La dimensión social del reino de Dios, ¿no? Y entonces ahí lo que explicamos es, decimos en la guía, compromiso que en el terreno de la doctrina social de la Iglesia lleva a la defensa de los derechos humanos y a la fe en el reinado social de Cristo, cuya corona es de espinas y cuya ley es el amor, y a no tener miedo en querer transformar este mundo hacia su realización. Vamos a ver, hay una conexión directa entre el misterio de la cruz, de la pasión del Señor, y el reinado social. ¿Por qué? Porque los símbolos del reinado social están todos donde Cristo es rey, es en la cruz. En el exe homo, la burla es la pregunta que Pilatos le ha hecho antes: ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, en toda la pasión, la idea de Cristo rey, Jesús rey del universo, aparece continuamente, ¿no? La corona de esto, eres rey, la burla, la corona de espinas, ¿no? La túnica propia de un rey, el letrero en la cruz, rey de los judíos. O sea, donde vemos a Cristo, el misterio del reinado social de Cristo es en la pasión. Sabemos que el reino de Dios se realiza en la parusía, se realiza en el final de los tiempos, fruto del misterio de la pasión, la muerte y la resurrección. El Cristo que reina sobre el universo, lógicamente, es el Cristo resucitado, ¿no? El Cristo Rey resucitado. Por eso tenemos en la iconografía cristiana el Pantocrátor, el Cristo Rey, ¿no? Pero también la cruz, los dos, ¿eh? El Cristo muerto en la cruz y el Cristo resucitado sentado a la derecha del Padre, ¿no? En nuestra tradición, digamos, barroca, artística barroca latina, no tenemos el Pantocrátor, tanto el Pantocrátor de la iconografía oriental, pero tenemos una imagen que hemos perdido, y que es una pena que nos hemos perdido en gran medida, que es el Cristo Rey sentado en el trono con la bola del mundo en la mano, que es el que tradicionalmente en muchas familias cristianas era la entronización de Cristo en la casa. Cuando se bendecía un hogar, se ponía la imagen a la entrada de la casa, esa imagen, ¿no? Sobre todo en escultura, ¿no? Esa imagen, como diciéndole, el rey de esta casa es Cristo Jesús, y esa imagen que está él con la mano del mundo, lo tenían todas las casas. Yo tengo en mi casa el de mi abuelo, el de mis abuelos, pues no la querían ninguna de mis tías, dije, no, me lo llevo yo, lo pongo en mi casa. Tengo yo el de mis abuelos, que me encanta esa imagen, ¿no? Yo la veía desde pequeño al entrar en casa de mis abuelos, y ya de pequeño a mí me impresionaba esa imagen, ¿no? De Cristo Rey, ¿no? Esa serenidad, ¿no? Te daba paz, ¿no? Ver ese Cristo ahí sentado en su trono, ¿no? Bueno, pues ese es el reinado social, ¿no? Bien, entonces, reinado social.
aparece tomado del DOCAT 3 dimensiones del reinado social. Primer párrafo, con el primer puntito azul, es el bíblico teológico. Después, el de la relación entre fe y poder. Porque claro, cuando hablamos reinado social estamos en un terreno peligroso y esbravadizo. Estamos hablando de reinos, de reinado, estamos hablando de, ¿no? Entonces estamos hablando de dad a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, estamos hablando de temas sociales y políticos. Claro, el reino de Dios es el reino de la justicia, del amor y de la paz, ¿no? Claro, estamos hablando de un reino que sustituirá a todos los reinos de este mundo y a todos los poderes de este mundo al final de los tiempos, ¿eh? Entonces tiene su connotación política, entre comillas, ¿no? Pero es una connotación que hay que entenderla desde la fe, ¿no? Y por eso poder, riqueza e influencias, ¿no? Cristo Rey no tiene nada que ver, y el reinado de Jesús, si mi reino fuera de este mundo, ya, ¿no? Le contesta a Pilatos, entonces ya la cosa sería, no, mi reino no es de este mundo, ¿no? Será de este mundo, porque será al final de este mundo, se empieza a construir ya, porque Él lo está construyendo, y cualquier realización humana nuestra que sirva para la justicia, el amor y la paz, ya es una pieza que ponemos en la construcción del reino de Dios, pero el reino de Dios lo hace Él y será al final de los tiempos, ¿no? Entonces, esta dimensión del reino, ¿no? Jesús, el tercer punto que aparece también en el reinado social es el de su origen en la crucifixión, al que antes ya hemos hecho referencia, y el de su proyección histórica. Por ello, dice el último punto, por ello, si bien se necesita un ordenamiento político que garantice la paz, este solo será legítimo si cumple su función de verdad y protege a los ciudadanos. El ejercicio cristiano del poder ha de llevarse a cabo, además, con espíritu de servicio y de caridad, ¿no? Y aquí en el recuadro hacemos referencia a esta idea del compromiso de la participación política, para que les suene a ellos, a los chavales, de que existe este compromiso como compromiso cristiano. El cristiano no tiene miedo a comprometerse en política, urgido a la caridad política, que para San Pablo VI era la forma más perfecta, porque mayores pueden ser sus efectos, de la caridad. Pero para el cristiano es política todo compromiso por el reinado de Dios en la tierra, es decir, por la justicia, el amor y la paz en la sociedad. Y tiene siempre el mismo precio, el que pagó Jesús, el de la cruz. Participas, porque el precio es la cruz. Es decir, esto es lo que no han entendido aquí entre nosotros. Yo no sé si esto luego se va a quedar en el YouTube, no me hace mucha gracia, pero me da igual. Esto es lo que no entienden muchos políticos católicos. Aquí no se trata de entrar en un juego en el que solamente ponen en juego, valga la redundancia, unas ideas inspiradas en el humanismo cristiano. Aquí lo que entra en juego es una vocación martirial. Si se quieren tomar en serio y estar ahí como cristianos, van a sufrir, porque uno no se puede enfrentar ante la presencia del maligno en el poder permanente en la historia. Uno no se puede enfrentar queriendo salir sin ningún rasguño, Si te metes ahí y muchos laicos se tienen, los que tengan la vocación se tienen que meter ahí, no vale meterse y que no les pase nada. Si te metes, esa es una vocación martirial, porque tienes que luchar contra la presencia del maligno, que siempre ha estado muy seguro en los ámbitos del poder. Y ese es el precio que hay que pagar. Hay que entrar con Cristo Rey, cuya única corona es la corona de espinas, y clavado en una cruz, ¿no? Pero bueno, todo eso no hay que decir solo a los chavales para no meterles miedo, pero sí hay que apuntarles a ello, ¿no? Y luego el último punto es el de comunicamos, que es la brecha digital. Decimos en la guía, para lo que habrá que curar muchas heridas, contribuir al reinado social, es decir, y reconstruir muchas grietas entre naciones, entre culturas, entre credos, sin desdeñar la última surgida en este tiempo, la brecha digital, que se une a la que se abre cada vez más entre ricos y pobres, ¿no? Según avanza la incorporación de las nuevas tecnologías, sabéis que en lugar de hacer que los países ricos y los países pobres se acerquen más, es decir, que los países pobres sean menos pobres y los ricos se acerquen más a los más pobres, pasa todo lo contrario. Cada vez la brecha social se abre más. ¿Por qué? Porque no es porque los países más pobres con las nuevas tecnologías no puedan avanzar más en su desarrollo, pero es un ritmo de avance tan lento
que al lado del superavance de los más ricos hace que la separación sea cada vez mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una realidad que denunció Juan Pablo II en sus encíclicas sociales, con el tema de... Y es muy importante tenerlo, que lo conozcan ellos también los chavales, porque es ámbito de comunicación, pero es doctrina social de la Iglesia. Y desde aquí, y por eso la foto, porque la foto es pues un cartelito en una calle de un país tercermundista, pues donde está escrito a mano ciber, ADSL, es decir, aquí puede haber conexión, ¿no? Porque no tienen tanta facilidad como tenemos en Occidente para encontrar la conexión, ¿no? Oramos. Tú eres el sol que resplandece del Padre, ¿no? Señor crucificado y resucitado. Es una oración preciosa de Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Tú eres el sol que resplandece ante el Padre. Decimos en la guía que el propósito de toda esta unidad catequética la pedimos con Santa Teresa de Jesús en la última oración. Señor crucificado y resucitado. La imagen de Cristo en la cruz a ras de tierra nos indica que Él es el camino que todos podemos y debemos andar, ¿no? Tenemos que andar sobre este camino de la cruz, ¿no? Y bueno, pues este es el final, el mediario, una sencilla cruz de madera sobre un tejido de mimbre. La cruz es pobreza, y por último, en la contraportada ponemos como salmo de este cuaderno precisamente el Salmo 22, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?